Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción tenerlos aquí hoy! Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante, un bien hallados, enorme y bienvenidos a la familia más chismosa y divertida de todo YouTube. No se olviden de suscribirse y activar esa campanita traviesa para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Ya saben, aquí siempre hay chismecito fresco, noticias jugosas y análisis profundos sobre todo lo que nos apasiona. Hoy, mis vidas, nos vamos a sumergir en un océano de rumores, esperanzas y especulaciones. Un tema que lo sé, los tiene a todos al borde del asiento, listos con sus palomitas y sus mejores teorías conspirativas. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y creer en el amor verdadero, o al menos en el amor digno de una comedia romántica turca, gracias a Hasan Kalkap. Y aunque el destino, o más bien, las decisiones personales, los haya llevado por caminos separados, la llama de la esperanza sigue ardiendo en el corazón de muchos, incluyéndome a mí, confieso. Porque seamos sinceros, el fandom sigue vivo, coleando, y con más fuerza que nunca. Son una legión de guerreros del amor, dispuestos a defender sus chips con uñas y dientes, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario, en busca de una señal, una migaja de esperanza, que indique que el reencuentro es posible. Y claro, los medios de comunicación no ayudan mucho a calmar las aguas. Al contrario, parecen disfrutar alimentando el fuego con titulares explosivos, fotos comprometedoras, o como bien sabemos, supuestamente comprometedoras, y un maremoto de teorías sobre si Hande ya encontró un nuevo príncipe azul, si Kerem está buscando consuelo en los brazos de otra belleza, o si, en el fondo, muy en el fondo, todavía existe una pequeña lucecita de esperanza para un reencuentro épico. Pero hoy, mis amores, vamos a hacer un ejercicio de cordura. Sí, sé que es difícil cuando se trata de Hande y Kerem, pero inténtenlo por mí. Vamos a respirar hondo y a centrarnos en un rumor en particular que ha estado circulando con muchísima intensidad en los últimos días. Hande revela su verdad. Hande aclara de una vez por todas qué pasa con Kerem. Y lo más importante, Hande deja claro que nadie más ocupará su lugar. Uf, mis queridísimos, esto suena a drama del bueno. Esto suena a telenovela de esas que te enganchan desde el primer capítulo. Pero por favor, antes de que salgamos corriendo a vaciar la bodega de champán, a desempolvar el vestido de novia, el mío, por supuesto, uno nunca sabe, y a empezar a escribir el guión de la boda del siglo, con final feliz, obviamente, vamos a poner los pies en la tierra y a analizar todo con la frialdad de un cirujano. Porque, ya lo sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La información se infla, las fuentes son más dudosas que una moneda de chocolate, y la verdad suele ser mucho más compleja, matizada y escurridiza de lo que nos quieren hacer creer a simple vista. Así que la pregunta del millón es, ¿de dónde demonios sale todo este rumor? ¿Quién prendió la mecha de esta bomba de relojería emocional? Bueno, la chispa inicial, según cuentan las lenguas viperinas del Internet, se encendió gracias a unas supuestas declaraciones que Hande habría hecho en una entrevista reciente. Una entrevista que, dicho sea de paso, parece más un fantasma que una realidad tangible. Según varias fuentes que, ojo, insisto, no siempre son las más fiables, más bien tienden a ser las vecinas chismosas del mundo digital, Hande habría pronunciado unas palabras que hicieron temblar los cimientos del fandom. Algo así como, Kerem siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Fue una persona importantísima en mi vida, alguien con quien compartí momentos inolvidables, y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Nadie podrá reemplazar el tiempo que pasamos juntos y la conexión que tuvimos. ¡Bum! Estallido de fuegos artificiales. Confeti por todas partes. Declaración que, si fuera cierta, merecería ser grabada en piedra y exhibida en el Museo del Amor. Por supuesto, con una declaración de este calibre, es completamente comprensible que todo el fandom haya entrado en un estado de histeria colectiva, que haya empezado a elaborar teorías sobre reconciliaciones secretas, segundas oportunidades divinas y finales felices dignos de un cuento de hadas turco, de esos que te dejan con el corazón derretido y una sonrisa de oreja a oreja. Pero, mis amores, un poquito de calma, por favor. No nos dejemos arrastrar por la corriente de la emoción descontrolada. Mantengamos la cabeza fría y analicemos la situación con objetividad. La primera pregunta que debemos hacernos, la pregunta fundamental, la que puede cambiarlo todo, es ¿realmente Hande Erçel dijo eso? ¿Existe una fuente directa, verificable y refutable de esta supuesta declaración? Podemos señalar con el dedo un vídeo, una entrevista un comunicado de prensa oficial,
una publicación en sus redes sociales donde Ande haya pronunciado, textualmente, esas palabras? Y la respuesta, lamentablemente, es que no. Hasta el momento, después de una investigación exhaustiva y exhausta, gracias, equipo de investigación del canal, no hemos encontrado ni rastro de esa entrevista fantasma. No hay ninguna prueba que confirme que Ander Cell haya dicho esas palabras en público. Entonces, si no existe una fuente oficial, ¿de dónde salió todo este revuelo? ¿Quién inventó esta historia? ¿Quién se atrevió a jugar con nuestros corazones de esa manera? Pues lo más probable, lo más lógico, lo más realista, es que se trate de una interpretación errónea, una extrapolación descabellada, o incluso, seamos honestos, una simple y llana invención de alguien con ganas de generar polémica, de atraer clics y de aprovecharse de la pasión del fandom. Ya sabemos cómo funciona el periodismo del corazón, o mejor dicho, el amarillismo disfrazado de periodismo del corazón, ¿verdad? A veces toman pequeñas frases sueltas, las sacan de contexto, las adornan con exageraciones, y les dan un significado completamente diferente al original, todo con tal de vender más revistas o conseguir más visitas en la web. Pero ojo, aquí viene el matiz importante. El hecho de que Ande no haya dicho explícitamente esas palabras no significa, necesariamente, que no sienta nada por Kerem. No nos equivoquemos. De hecho, es muy probable, casi seguro, que todavía exista un cariño, un respeto, una admiración mutua, y una conexión especial entre ellos. Después de todo, compartieron muchísimos momentos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vivieron un romance intenso, apasionado, fueron la pareja del momento, crearon una química explosiva que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Es inevitable que esos lazos permanezcan, que esa experiencia compartida haya dejado una huella imborrable en sus corazones, aunque la relación sentimental haya llegado a su fin. Es muy posible que Ande le guarde un lugar especial en su corazón a Kerem, tal como él seguramente le guarda un lugar especial a ella. Pero, mis amores, de ahí a afirmar que nadie más ocupará su lugar, hay un trecho enorme, un abismo insondable. Hay una diferencia abismal entre sentir cariño por alguien y estar dispuesto a pasar el resto de tu vida con esa persona. Además, seamos honestos, tenemos que ser realistas. Ande y Kerem son personas jóvenes, guapas, exitosas, talentosas y con un futuro brillante por delante. Ambos tienen derecho a rehacer sus vidas, a enamorarse de nuevo, a explorar nuevas relaciones y a encontrar la felicidad con otras personas. Y seamos sinceros, los rumores sobre nuevas parejas para ambos no han parado de surgir desde que anunciaron su separación. Hemos visto a Ande relacionada con varios hombres, algunos más famosos que otros, algunos más guapos que otros, y a Kerem también se le ha vinculado con diferentes mujeres, desde actrices hasta influencers. ¿Son ciertos todos estos rumores? Probablemente no. Muchos de ellos son simples invenciones, especulaciones sin fundamento, o relaciones pasajeras que no llegan a nada serio. Pero lo que sí sabemos con certeza es que ambos están en una etapa de sus vidas donde están explorando, experimentando, aprendiendo y sí, buscando el amor. Así que, volviendo al tema central de este vídeo, a la pregunta que nos desvela a todos, Ande realmente reveló su verdad y dijo que nadie más ocupará el lugar de Kerem en su corazón. La respuesta por ahora es un rotundo, categórico y decepcionante no. No hay evidencia que respalde esta afirmación. Es un rumor infundado, una noticia falsa, una fantasía creada por alguien con demasiada imaginación. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que Ande y Kerem se reconcilien? ¿De que vuelvan a estar juntos y nos regalen ese final feliz que tanto anhelamos? Bueno, mis amores, como dice el dicho, en el amor nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas, el destino es caprichoso, y a veces las cosas más inesperadas terminan sucediendo. Pero siendo realistas, dejando de lado el romanticismo y la esperanza ciega, parece poco probable que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales, tienen agendas muy apretadas, compromisos laborales en diferentes partes del mundo, y aparentemente, están siguiendo caminos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Además, no podemos ignorar la presión mediática y la opinión pública. El fandom, aunque muy apasionado y leal, a veces puede ser muy exigente, posesivo e incluso, seamos sinceros, tóxico. Y eso puede ser muy difícil de manejar para cualquier pareja, especialmente para una pareja tan famosa, mediática y expuesta como Ande y Kerem.
Así que mi consejo, mi humilde consejo de amiga virtual, es que disfrutemos de los buenos recuerdos que nos dejaron, que apoyemos sus carreras individuales, que admiremos su talento y que les deseemos lo mejor en sus vidas personales. Y sobre todo, que no nos dejemos llevar por rumores infundados, noticias falsas y falsas esperanzas. Que no idealicemos su relación y que no pretendamos controlar sus vidas ni decidir con quién deben estar. Recordemos que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, con sueños, aspiraciones y derecho a tomar sus propias decisiones. Merecen respeto, privacidad y libertad para elegir su propio camino. Lo mejor que podemos hacer como fans es apoyarlos, respetarlos y desearles toda la felicidad del mundo, ya sea juntos o separados. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea en comedias románticas, dramas intensos o películas de acción. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, su trabajo, su arte y su capacidad para hacernos soñar, reír, llorar y emocionarnos. El resto son solo rumores, especulaciones, chismes y teorías conspirativas que, aunque entretenidas, no deben definir nuestra visión de la realidad. En resumen, mis amores, el rumor de que Hande Erçel reveló su verdad y dijo que nadie más ocupará el lugar de Kerem Bürsin en su corazón es, por ahora, falso. No hay evidencia que lo respalde. Debemos tomar estas noticias con pinzas, con escepticismo y no dejarnos llevar por falsas esperanzas. Hande y Kerem son personas libres de rehacer sus vidas y encontrar el amor con quien les plazca. Lo mejor que podemos hacer como fans es apoyarlos, respetarlos y desearles lo mejor. Y ahora, mis queridísimos, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido para aclarar un poco este tema tan controvertido. Recuerden que lo más importante es no dejarse llevar por los rumores, mantener una actitud crítica ante la información que consumimos y, sobre todo, respetar las decisiones de los demás. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí, compartir estos momentos con ustedes y saber que formamos una comunidad tan apasionada y divertida. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es hermoso, pero la cordura es fundamental. Cara guiño.